Estás en una casa sobre el mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Una Casa sobre el Mar. Hoy muy emocionados porque estamos grabando un programa debate, el número 100 de nuestro programa de podcast, acompañados además con 3 amigos asesores que han estado ya en esta casa previamente y que hoy nos acompañan en estudio. Es muy importante porque este programa de hoy lo estamos grabando en formato vídeo que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, así que les invitamos a seguirnos por allí y que nos sigan apoyando para que esta comunidad siga creciendo y consolidándose. Vivimos en un entorno un poco diferente a la que vivimos seguramente a principios del 22 y durante gran parte del año 2023. Algunos vemos oportunidades, hay riesgos seguramente implícitos en lo que estamos viviendo, pero seguramente es un momento distinto que vamos a intentar desgranar con los amigos profesionales que tenemos hoy en el estudio. Así que nada, acompáñanos en el debate, que seguramente va a ser rico de información y contenidos. Hoy en nuestro estudio nos da mucha alegría poder contar con María Martínez, quien ha hecho además su viaje desde Logroño, y eso para nosotros es una alegría particular. También está Álvaro Balbé, que no menos viene desde Madrid, pero es un amigo que nos apoya siempre y tiene muchísima disponibilidad cada vez que Una Casa sobre el Mar le necesita. Y luego contamos con Cristian Izquierdo, que además también viene de Zaragoza y nos acompaña hoy en estudio para contarnos su visión. Nada, empezamos para darle voces a los profesionales. Nosotros, como siempre, somos Iván Diez y Francisco Rodríguez, así que allá vamos. María, Álvaro, Cristian, bienvenidos. Hablábamos fuera de micros que era una ocasión especial por ser el programa número 100 y además porque les damos las gracias por sacar un ratillo de vuestro tiempo, que siempre es importante para venirse al estudio, sobre todo María, Cristian, que vienen de fuera de Madrid, y es un placer pues tenerles aquí como siempre. Okay, el placer es nuestro. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Sí. Bueno, pues para que los oyentes sepan un poco quién es María, quién es Álvaro, quién es Cristian, nosotros hemos sacado como decía Francisco al principio, habéis pasado por Una Casa sobre el Mar, se os ha entrevistado, ahora diremos también el número de programa en el que salisteis para que los oyentes os escuchen, pero hemos cogido una frase que nos dejasteis en cada uno de vuestros programas que nos ha llamado la atención. María Martínez es socia en AIG. Como dice Francisco, estuvimos en sus oficinas en Logroño el año pasado, con la entrevista número 70, y nos dijiste, nos quedamos con esta frase, lo primero en lo que pienso en mi día a día es en el respeto al dinero del cliente. Una frase que nos marcó. Álvaro, de ti, que como dice Francisco, estuviste con nosotros aquí en el estudio, eres director general de Core Capital Finanzas, y nos dijiste que existe la posibilidad de recibir un asesoramiento financiero correcto y adecuado para tu circunstancia y en función del patrimonio que tengas. También nos llamó la atención. Y Cristian, ahora diré también porque no lo tenemos aquí, el programa 63 fue el tuyo, Álvaro, así que también María 70, el tuyo 63. Y Cristian, estuvimos en sus oficinas en diciembre del 22, oficinas recién estrenadas, pero nos acabas de comentar que ya tienes otras nuevas que habéis estrenado también hace poco, así que... Correcto, así es. Ha pasado el tiempo. Cristian es director en Aragón de Singular Bank y nos dijo que existe la necesidad de construir un modelo híbrido que no excluya a ningún perfil de inversor. Bueno, queríamos dejaros las frases que nos llamaron la atención para que también los oyentes os vayan conociendo un poquito. Así que nada, comenzamos con este debate tan interesante, a ver qué nos podéis aportar y seguro que nuestros oyentes estarán encantados. María, Álvaro y Cristian, empezábamos nosotros cuando preparábamos este debate, un poco la idea era, bueno, saben cómo es un poco la dinámica, ¿no? El debate lo que intentamos transmitir es un poco de actualidad, ¿no? Ofrecer un poco de visibilidad para un año que no deja de ser complejo, pero que
preparando la entrevista teníamos la sensación, a ver si ustedes lo comparten, que es un año con un poco más de visibilidad sobre algunos factores, sobre todo macro, y que han jugado un rol muy determinante en el mercado desde el año 2022, que empezaron a subir los tipos de una forma muy agresiva, y el año pasado, el 23, que empezamos a digerir, ¿no?, parte de todo ese movimiento de tipos de interés, sobre todo para controlar una inflación que el COVID nos había dejado un poco descontrolada, ¿no? ¿Ustedes tienen esta misma sensación de que hoy estamos ante un escenario con mayor visibilidad, sobre todo sobre estos factores, inflación, tipos de interés, que nos puede ayudar a tomar decisiones de inversión con un grado mayor de tranquilidad? ¿Cómo están viendo el entorno en general? No sé, Cristian, si quieres arrancar, ¿no?, ya que te tengo aquí cerquita. Muy bien, sí, perfecto. Buenos días y muchas gracias, Francisco e Iván, por haber contado con nosotros y sobre todo por continuar con este proyecto que, como comentábamos fuera y comentábamos antes, me parece que es necesario, que es importante y que además tiene más visibilidad de la que yo inicialmente, y he de reconocerlo, pensaba que tenía, y os agradezco mucho porque el contar conmigo en primer lugar me dio lugar a establecer relaciones muy interesantes que si no hubiera podido tener. Gracias. Y perdona, voy a tu pregunta. Sí, no, claro. Pues lamento llevaros la contraria. Lo que pasa es que como aquí creo que soy el mayor y no os voy a preguntar la edad a todos, pues me permito esas cosas, ¿no? De no prepararlo demasiado, pero creo que tenemos desde Singular Bank, que es de alguna forma nuestra visión de lo que va a ser el año 2024 no es demasiado positiva. Nosotros le damos un 50% de posibilidades a que el escenario sea negativo, por diversos factores que espero luego poder desarrollar, y quiero dejar tiempo a mis compañeros para que puedan hacerlo, pero realmente es un año muy complicado, que pueden pasar cosas que hagan que el año se convierta en un año con muchas posibilidades y con mucho crecimiento, pero que tienen que pasar cosas que aún no han pasado. Por lo tanto, la visión de inicio de año, en nuestro caso y en nuestra casa, dijéramos que un 50% del escenario es negativo, y aún os diría más. Y hay un porcentaje de posibilidades importante también de que sea bastante negativo. Por lo tanto, hay distintas distensiones en los mercados que harán que según se desarrollen, las cosas se compliquen un poco más todavía, y luego, si queréis, lo desarrollamos. Sí. Lamento, Francisco, no estar de acuerdo en vuestra preparación de inicio. Empezamos así, como amigos, y ya. Pero ¿qué factor, Cristian, crees tú que puede ser el que haga que efectivamente sea un año tan negativo? ¿Estás pensando en posibles subidas de los tipos de interés o en algún otro aspecto? No, en subidas no, pero la bajada de los tipos de interés, está claro que hay una distorsión importantísima entre el mensaje de los bancos centrales y lo que están descontando los mercados. Los bancos centrales están hablando de una forma y los mercados están sobre reaccionando, como suele pasar últimamente en los últimos años, muchísimo. Estados Unidos no crece y Europa, ya veremos si no decrece. La situación en China es que no continúa, está atascado en una situación en la que tienen que pasar todavía muchas cosas para que eso se estabilice. Riesgos geopolíticos allá por donde vemos, riesgos en casi todas las áreas geográficas del país, a nivel de política, como podemos ver en Asia, en Sahel, en Sudamérica. Es que hay muchísimos problemas que hacen que tengamos una incertidumbre importante sobre qué va a pasar. Quizás nosotros, desde nuestra óptica, y ahora Álvaro, María, les damos la palabra, quizás nosotros desde nuestra óptica tenemos esa sensación, y ustedes controlan mucho más de mercado porque ustedes como asesores tienen acceso a información macroeconómica para tomar decisiones de construcción de cartera, y eso es lo que traslada. Pero nosotros vemos que desde un punto de vista fundamental las compañías tienen un poco más de visibilidad, sobre todo por la normalización de los tipos, y quizás eso es mucho más limitado que ver todos los factores macroeconómicos sobre los cuales uno no tiene muchísimo control, ¿no? De repente nosotros, como stock pickers, desde el Colombia Capital nos limitamos a qué controlamos, y este año sentimos que controlamos alguna otra variable más con respecto a los años anteriores. Pero sí, está abierto. Yo comparto que está abierto, ¿no? Sí, posiblemente en Lombia y en la gestión de determinado perfil de empresas, los beneficios empresariales van a continuar subiendo. Por lo tanto, la visión a nivel vuestro puede ser positiva. Yo te estaba dando una visión más a nivel macro global de la economía mundial, que nosotros creemos que en Europa no va a llegar al 1% el crecimiento del PIB, con lo cual, y en Estados Unidos no va a llegar al 2%, es complicado pensar que en el año sea muy bueno. Una vez dicho eso, para small caps y para determinado perfil de empresas, seguramente a nivel bursátil puede ser un buen año, pero yo hablaba más en general. Sí, justo. María, ¿estás de acuerdo?
con lo que comenta? O la verdad que sí, pensaba que íbamos a discrepar, estamos... no, porque como bien decíais, vuestra pregunta parecía que todos íbamos a decir que sí. Ahora lo que me sorprende es que creo que todos vamos a deciros que creemos que el mercado está demasiado complaciente. La verdad que ha corrido mucho, sobre todo final del 23, y creemos que el panorama macro todavía no da tanta visibilidad como parece que los mercados están descontando, ¿no? Además, hemos vivido un proceso de desinflación que ha sido importante, pero el objetivo es el 2%, todavía no hemos llegado, y en un escenario de crecimiento mucho más lento, al final va a costar. Y mientras el consumidor americano aguante, pues esta fiesta que estamos viviendo es muy bonita, pero podemos tener un riesgo de esta inflación. O sea, hay muchos riesgos todavía que creo que, como bien ha dicho también Cristian, como asesores por toda la parte, no solo a lo mejor de small caps o de Europa, vemos, y como asesores que tratamos de preservar el capital de nuestros clientes, dentro de que es verdad que hay ciertos tipos de activos que luego veremos que pueden ser mejores para los clientes, no lanzamos las campanas al vuelo con el 24 y pensamos que va a ser un año fácil de gestionar. O sea, va a hacer falta mucha gestión, diversificación, y bueno, luego iremos entrando en materia, pero no tan bonito como parece solo porque veamos que va a haber bajadas de tipos, ¿no? Justo. Compartes, Álvaro. En gran medida sí, pero voy a dar un punto un poco más optimista que el de mis compañeros para disentir un poco de ellos. Efectivamente, yo creo que hay un mayor nivel de certidumbre en cuanto a los tipos de interés y en cuanto a los datos de inflación que seguramente vayamos viendo a lo largo de los próximos meses, pero efectivamente estoy de acuerdo con María y con Cristian en que quizás los mercados están siendo demasiado complacientes con esos datos, ¿no? Y que están descontando que todo va a ser maravilloso y estupendo. Entonces sí que hay riesgos, pues como comentaba también Cristian, el tema de China es un tema que puede dar ruido a nivel macroeconómico, y hay que ver, efectivamente, como decía también María, el tema del crecimiento en Estados Unidos, ¿no? También me parece fundamental, mientras que el consumidor aguante y los datos de desempleo sigan siendo pues tan maravillosos como están siendo hasta ahora, pues parece ser que todo puede seguir su curso, ¿no? Pero sí que hay que estar cautos y estar muy alerta, y sobre todo pues ser muy dinámicos a la hora de poder gestionar las carteras de los clientes y hacer las modificaciones coyunturales que haya que hacer en caso de que las cosas se tuerzan, ¿no? Entonces, diría yo que estamos optimistas, pues hasta cierto punto sí, pero luego hay que tener un grado de cautela importante. ¿Hay alguna reflexión? Porque una de las cosas que notábamos también nosotros, sobre todo en España, ¿no? En España el perfil en general del cliente es conservador y preservación de capital, ¿no? Y eso lo tenemos claro, y en función de eso pareciera que el año pasado se abrieron oportunidades en productos de renta fija que para ellos eran de uso mucho más común que la misma renta variable o algunos productos de capital riesgo que se han introducido en cartera durante los últimos años por esa búsqueda justamente de rentabilidad extra. En ese sentido, ¿hay alguna reflexión en cuanto a apertura de oportunidades que justamente una subida de tipos de interés ha traído? No a nivel macro, sino a nivel más de producto, ¿no? A nivel más de categoría. ¿Hay alguna reflexión que trasladan particular al cliente para este año? ¿Hay un posicionamiento más claro sobre ya vehículos más tradicionales para ellos? ¿O cómo lo ven? Las miradas apuntan. Quien quiera. No, mira, yo creo, sinceramente, dentro de que da un mensaje negativo de inicio, que para el inversor conservador estamos en el mejor momento de la última década. O sea, venimos de años donde la renta fija ni rentaba ni era fija. Durísimo, sí. La volatilidad que tenía, es más, luego hablaremos, pero yo sufrí el haber bajado peso en duración durante años cuando todavía la renta fija daba y te ibas a monetarios garantizando rentabilidades negativas, pero garantizabas solo una comisión de gestión negativa, no el efecto de la duración o de posibles subidas de tipos. Entonces ahora en este mercado dices, vale, habrá volatilidad, todavía no sabemos por dónde van a ir las cosas, pero la renta fija da rentabilidad y somos capaces de obtener de ciertos activos que tienen un riesgo una rentabilidad cuando antes les prestábamos hasta con rentabilidades negativas, y la renta variable, dentro de que no está barata, como bien sabéis y vosotros sois especialistas en esto, hay compañías que no han subido y sus valoraciones siguen estando atractivas, con lo cual un buen binomio. Yo creo que para un inversor conservador estamos en un momento mucho mejor que en los últimos años. Tiene más sentido, ¿no? Sí. Ahí creo que vamos a disentir un poco los tres, porque efectivamente, como bien comentaba María, había un flujo, tuvo que haber un flujo en los últimos años
de clientes conservadores a activos con mayor riesgo para obtener esas rentabilidades. Claro. Y a lo largo de 2023 sí que hemos visto mucho flujo de vuelta a la renta fija, ya que daba esas rentabilidades que buscaba un asesor, o sea, un cliente conservador, ¿no? Sí. Ahí nosotros sí que es verdad que nunca optamos por duraciones extremadamente largas, preferimos corto y medio plazo, que ya daban rentabilidades suficientemente interesantes y la verdad es que a lo largo de 2023 pues los clientes lo han agradecido. Sí. y oye, esa reducción del riesgo y de la volatilidad pues ha ayudado a un mayor entendimiento con el cliente y que estén contentos. Ha sido acertado. Sí, yo por mi parte sí a todo, o sea, sí a que creo que los clientes en España son de un perfil más conservador o bastante conservador, más de lo que pueden ser posiblemente en otros países, sí a lo que está comentando María y Álvaro de que los clientes que son soberanos nos reclaman, evidentemente cuando hay rentabilidades negativas en renta fija no, pero con las posibilidades que existe renta fija hemos hecho más intermediación de letras del tesoro, bonos senior, hemos hecho buy and watch, buy and hold, hemos hecho, tú ves la publicidad de los medios de comunicación, de los periódicos, de internet, y todos son ofertas de productos en renta fija que te ayudan a conseguir ese mix donde se encuentran la mayor parte de nuestros clientes. Habrá que ver qué peso, pero evidentemente sí nos ha dado, y a los asesores financieros nos ha dado una herramienta adicional de la que teníamos anteriormente para poder acercarnos más a las carteras reales que nuestros clientes nos están demandando. Claro. Mira, comentaba María el tema de que los asesores lo que buscáis es preservar el capital de vuestros clientes. Decías tú ahora mismo, Cristian, que el perfil del inversor o del ahorrador en España es más conservador que quizá el del resto de inversores o ahorradores en Europa. Y efectivamente lo que os queríamos comentar es, porque lo hemos hablado con muchísimos de vosotros durante todo el año pasado, es esa demanda tan fuerte que habéis vivido de vuestros clientes por letras del tesoro. Letras del tesoro a 12 meses, porque claro, tipos, como decía María, veníamos de tipos negativos, tipos a cero, había poco atractivo por activos de conservadores de renta fija y de repente, porque la subida de los tipos de interés fue tan rápida, de repente nos encontramos con tipos al 3, 4 y unas letras del tesoro a 6, ya no te digo 12 meses, a 6 meses, a tipos muy interesantes, y con esa, preveyendo que en Europa y en Estados Unidos va 2024, ya no digo que a lo mejor bajen tipos de interés, porque efectivamente hay muchos aspectos que quizá el mercado no está teniendo en cuenta y está descontando que van a bajar tipos de interés ya en marzo y quizá es demasiado prematuro, pero simplemente con que se estabilizasen los tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos, ahora volvemos a carteras donde un 60-40 pues tiene sentido que hace años que ya no tiene sentido una cartera de 60-40. Tenemos en renta fija bonos con tires o con rentabilidades, con cupones interesante, e incluso la renta variable con esta estabilización de tipos y ya con una normalización de las valoraciones. O sea, nos encontramos ante y ahí no sé si Cristian va a estar de acuerdo, pero ante un mundo de oportunidades para vosotros, para ofrecer a vuestros clientes, entiendo. Y ya hacerles entender que las letras del tesoro, pues que también tienen, porque entiendo que vuestros clientes, vosotros como asesores financieros, también les hacéis entender el impacto fiscal. Es decir, oye, es que pues si quieres tener letras del tesoro, a lo mejor te interesa un fondo de letras del tesoro, pero no una letra del tesoro como tal. ¿Cómo estáis viendo en este mundo más de oportunidades que afortunadamente yo creo que está aquí para quedarse, porque vemos difícil que los tipos bajen al cero otra vez, pero bueno. Complicado. Iván, si me permites, yo totalmente de acuerdo esta vez contigo. Nosotros, como asesores financieros, tenemos más herramientas para poder actuar. Hoy mismo, creo que la letra, en precio de mercado, la letra de vencimiento 10 de enero está a 3,28. Ha llegado a estar a 3,90 y algo las letras y siguen mandándose. Hay clientes para todo. Hay circunstancias, y hay fiscalidades, y hay empresas, y hay muchos motivos, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía el descenso de la inflación, unido al aumento en las rentabilidades de la renta fija, que todavía no ha caído lo suficiente como para dejar de ser atractiva, hace que aún quede un poco de escenario de mercado, pero un poco volviendo al punto anterior, y es que la volatilidad de los mercados y
incertidumbres que tenemos respecto a lo que va a ocurrir, todavía no te aconsejan firmemente un paso hacia la renta variable y todavía hay escenario para gestionar esa parte de renta fija de los clientes, pero han irrumpido con mucha fuerza, seguramente para quedarse, van a ser tipos positivos durante mucho tiempo o para siempre ya, y evidentemente lo que antes no podíamos hacer con nuestros clientes, ahora podemos hacerlo y nos da la posibilidad de que el asesor nos divertimos un montón más, porque las posibilidades que tenemos de jugar las cartas, hay muchas más cartas, es como estar jugando a la vez al mus, a no sé qué, o sea, al guiñote que decimos en Aragón, que jugamos mucho. Puedes jugar a muchos juegos a la vez y te permite muchas cosas, que es más divertido y que además creo que es en pos del beneficio del cliente. Yo me quedo ahí con la última frase que comentaba Cristian, que es lo que iba a decir yo, que es al final todo en beneficio al cliente, ¿no? El cliente, teniendo nosotros más cartas para jugar, como comentaba él, hace que podamos diversificar más, que podamos tener una cartera más completa y que podamos dar un mejor servicio al cliente, ¿no? Que al final es en lo que nos enfocamos. Sí, sí. Yo añadiría que es otro escenario que nos permite dar un poco más de cultura financiera al cliente. O sea, venimos de un escenario donde nadie entendía por qué la renta fija caía, y cuando ahora le explicas a una persona que quiere letras o un fondo monetario lo que es el riesgo de refinanciación, es decir, el año que viene tu 4 ya no va a ser un 4, si hoy inviertes en bonos te puedes garantizar ese 4, ese 5 a 3-5 años. Eso es. Entonces, mi trabajo un poco está siendo ahora con los clientes hacerles con números, porque yo tiendo a ser muy gráfica, un análisis un poco de sensibilidades, ¿no? Sí. Entonces, cogemos cualquier fondo de renta fija con cierta duración, 3-4 años, y le haces una tablita donde le dices, mira, tu cupón o tu TIR es el 4,5, pero una bajada de tipos de interés de 0,5, de 1, de 1,5, ese 4,5 se convierte en un 6. Si además hay una bajada de los diferenciales de crédito, entonces, todo lo que el cliente sufrió cuando subieron los tipos, sí, se lo explicas para decir, oye, es que no solo es que está muy bien que hoy te dé tranquilidad un depósito al 4%, pero nosotros te gestionamos el dinero en el tiempo, ¿no? No es para un año y vas a tener un problema el año que viene si todo lo pones en un fondo monetario en letras del Tesoro. Entonces, está viniendo muy bien para aprovecharse el cliente de esa caída que hubo en su día, que entienda un poco lo que va a poder recuperar, sobre todo porque yo he vivido este año carteras de gente que me ha enseñado con rentabilidades que el año pasado no recuperó ni la mitad de lo que cayó el año anterior siendo conservador, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la suerte ahora de tener un mundo de oportunidades, como dicen ellos, de tener muchas más cartas y a su vez yo creo de educar financieramente en que la renta fija es fija vencimiento, pero si se hace una gestión activa y además si diversifica, pues se pueden obtener rentabilidades muy buenas con menos riesgo que en años anteriores, ¿no? Pero mira, has dicho algo. Perdona, querías decir algo, Cristian. Has dicho algo que es interesante, que yo creo que es vuestra labor. O sea, yo creo que más que al inversor o al cliente, más que decirle los beneficios de esa inversión, es los riesgos. Porque efectivamente, cuando te piden letras del Tesoro, dices, bueno, pero es que el riesgo de reinversión, el riesgo, lo que tú decías, de refinanciación, es que a lo mejor el día de mañana bueno, pues los tipos han bajado y tu 4 ya no es tu 4, e incluso cuando te quieras meter en renta variable, pues te vas a meter también más alto porque la bajada de tipos también afecta positiva a la renta variable. Yo creo que explicarles bien los riesgos es fundamental, más que lo que puede obtener, porque luego evidentemente siempre van a no, es que me da un 3 la letra del Tesoro, ya bueno, pero es que ese 3 en qué se te puede quedar, qué implicaciones puede tener, qué riesgos tiene, porque al final también tiene sus riesgos. Perdón, pero quería añadir, precisamente has dicho algo, la gente me dice una letra del Tesoro a un año y le digo, claro, pero tú tienes un fondo monetario, la TIR neta es superior y además cualquier momento puedes cambiar a duración, a renta variable, mientras que si estás en una letra, claro, aparte del riesgo emisor, que todo el mundo, es como todo el mundo que ahora me pide pagarés, al final tú ves la curva y dices, es que por cupón no tiene sentido irte a largo plazo, lo que estamos jugando es a duración, ¿no? Y al efecto que puede tener en la rentabilidad. Entonces, ese concepto que creo que no es nuevo para el cliente porque lo sufrió, pero yo, gente nueva que estoy viendo que no entendía por qué siendo conservador había caído tanto, ahora se lo explicas, lo entiende y entonces te compra el hacer algo más que un depósito o una letra, ¿no? Y está siendo bastante interesante el inicio del año. Qué bueno, qué bueno. Oye, cambiando un poco de tema, ustedes son asesores muy experimentados, han pasado por muchos ciclos económicos, para bien o para mal, pero bueno, en teoría es para bien, ¿no? Esa experiencia se traslada justamente a la calidad del asesoramiento. Pero el punto que queríamos abrir aquí es, yo creo que vamos a estar de acuerdo todos en que el año 2020 cambió, no sé si para siempre, por no ser demasiado determinista, pero cambió nuestro mundo y la manera en que muchos
piensan, muchos interactúan, bueno, las plataformas digitales, a nivel empresarial, todo el tema de cadenas de suministro, el famoso reshoring, ¿no? De compañías que están trayendo sus cadenas de producción localmente. Hablábamos al principio de China. China no termina de despegar, pero ¿por qué? Algún efecto esto tiene que estar teniendo, ¿no? En ese mundo en el que estamos post-COVID, ¿no? Que seguramente el asesoramiento financiero ha afianzado mucha de su importancia justamente por, estoy más cerca de mi cliente en un momento en donde nadie sabía qué iba a pasar, pero yo soy una figura que emocionalmente para el cliente es importante. Ya los números, genial, pero hubo un momento en donde el psicólogo y la psicología en general era clave. ¿Qué aprendizaje puntual, específico, podemos sacar en este nuevo paradigma, ¿no? Sí, paradigma, en este nuevo, efectivamente, mundo, ¿no? En el que estamos después de ese COVID que nos trajo tantos cambios. Bueno, y tantos acontecimientos que ha habido. Hombre, yo creo que a nivel de composición de carteras o de estructuración de carteras, la visión largoplacista, ¿no? A largo plazo en las carteras y transmitirle esa visión al cliente, ¿no? Al final el cliente siempre busca una rentabilidad y tiende a ser cortoplacista y yo creo que 2020 y el COVID nos explicaron muy bien a nivel mercados que no hay que serlo, ¿no? Y que si aguantas una cartera, si la cartera está bien estructurada, pues, lógicamente hay que hacer cambios coyunturales, ¿no? Pero si tiene una buena composición, los fondos que lo componen o los activos que lo componen son buenos, hay un buen conocimiento por parte del asesor de esos activos, y se tiene una visión a largo plazo, más allá de los próximos 3, 4, 6 meses, pues que va a dar que va a ser una gestión mucho mejor y mucho más productiva, ¿no? Es verdad, Álvaro, que en el año 2020, cuando todo esto sucedió en marzo, quien tomó decisiones apresuradas salió con las tablas en la cabeza, porque el año 2020 fue un año fantástico de rentabilidad y más aún el 21. Totalmente. Por eso digo que en ese sentido tener una cartera bien estructurada desde el principio y con una visión a largo plazo ayuda muchísimo, y yo creo que eso... El COVID lo que ha hecho ha sido asegurarnos que efectivamente el camino que estábamos tomando, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sobre todo, era la correcta, ¿no? Y luego a nivel pedagógico y a nivel psicológico con los clientes también, ¿no? El estar con ellos, el explicar qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué sentido tiene hacer una inversión u otra y por qué cogerlo, por qué comprar algo o vender algo o por qué tenerlo en cada momento. Y explicar ese motivo y que el cliente lo entienda, pues es importante, ¿no? Y luego pues la parte psicológica de, oye, no te preocupes que el mundo no va a terminar mañana, ¿no? Sí, clave. Acompañarles, diría yo. Pues yo, sin haberlo hablado con Álvaro, mi respuesta iba a ser muy parecida. Para mí el aprendizaje ha sido el valor del tiempo, pero el valor del tiempo en su más amplio sentido, porque es no solo del cliente, de dejar que las cosas tomen su tiempo, ¿no? Porque a veces, como decía también Cristian, el mercado se pasa de frenada por un lado o por el otro y tú puedes tener una idea de que algo va a pasar, lo que no sabes es cuándo, pero la lógica te lleva a ser prudente en algunos momentos, a salirte de unos activos y a lo mejor lo haces antes de tiempo y el cliente sigue, oye, pero que esto sigue subiendo. Entonces, el valor del tiempo por el lado del cliente. Por el lado de los gestores, en mi caso, tanto por el aprendizaje, que es que cuando dices hemos pasado unos años, yo digo, por favor, que tengamos 3, 4 añitos tranquilos para vivir haciendo algo más que tal. No, es lo que dice Iván, o sea, yo hablaba del COVID, pero del COVID aquí, o sea, podemos contar una historia, un libro de... Y de Lehman aquí, o sea, quiero decir, es que llevamos unas décadas que dices que tampoco hemos tenido una tranquilidad, de decir, oye, una década de tranquilidad, ¿no? Y de poder volver a hacer, yo qué sé, jugar al golf o algo, ¿no? Una cosa así. Sí. Pero también de aprendizaje, en mi caso, por ejemplo, de la experiencia. A mí me he dado cuenta que con 20 años ya dices, madre mía, ya no es solo lo que hemos vivido, cómo aprendes del cliente, de su psicología, de su percepción del riesgo, cómo llegas a gestionar, a conocerlos de tal manera que es cada vez todo, y perdonad que parezca tal, pero mucho más sencillo, ¿no? Más fácil. Claro, nuestros clientes no es que hoy entra uno, mañana se va otro, entonces todo eso te lleva
a que a mí el tiempo le estoy dando mucha importancia a ver que todo pone en su sitio, tanto de mercados, de clientes como nosotros. Entonces, hace que dentro de que es verdad que nuestro trabajo, es verdad que porque dices, ¿pasará algo? Sí, pero no será este año lo que creemos que va a pasar. O sea, los mercados subirán o bajarán por otra cosa que no será la que creemos. Que no ha salido en este debate. Y debate. Aprenderemos más. Pero sí que el tiempo nos llevará a hacer las cosas cada vez de una manera, pues eso, con más adecuación al cliente y hacerlo aún mejor, yo creo, ¿no? Sí. Yo tenía un compañero de trabajo, María, ahora que dices eso, que siempre que le preguntaban ¿cuál es el mayor riesgo al que nos vamos a enfrentar? Decía, el mayor riesgo al que nos vamos a enfrentar no lo sabemos. Es así. Y es verdad. O sea, que al final te puedes poner sobre la mesa todos los riesgos, pero el que pueda ser un catalizador tanto para bueno como para malo, nunca lo sabremos. Y ahí tenemos que estar, ¿no? Pendientes, y porque al final yo creo que esa gestión activa que hacemos nosotros es un poco lo que al cliente le da la tranquilidad, ¿no? Que a veces te dicen, es que a mí no me llaman, si yo no llamo y pregunto, y entonces nuestro trabajo yo creo que ahí el cliente lo valora mucho, ¿no? Sin duda. Pues yo lo suscribo todo, no sé. Parece que hemos venido aquí preparados para decir lo mismo, trabajamos para lo mismo, nos pagan los mismos. Perdón, cierto, nos pagan los mismos a los tres, nos pagan nuestros clientes. Claro. Nos pagan nuestros clientes. Un matiz. Yo, además del 2020 y el COVID, me voy a ir un poquito también más atrás. Yo creo que nada es definitivo y nada es absoluto, y nos lo ha enseñado el 2020 y también mucho más atrás, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos, yo creo que nunca estudié que existía la posibilidad de haber tipos negativos. Exacto. Nunca estudié la posibilidad de que pasaran cosas como las que han pasado, ¿no? Por tanto, nada es definitivo. Como cuando el COVID cae y todo el mundo vende y la gente que sale, como muy bien dices tú, sale muy mal, el paso del tiempo y el estar encima nos hace darnos cuenta que nada es definitivo. La globalización, de repente, ahora toca, después no toca, después toca lo contrario. Sí que comparto, como decía Álvaro y también decía María, que lo que sí que hemos avanzado mucho es en estar más cerca de la psicología de nuestros clientes. Yo creo que con el paso del tiempo nos acercamos mucho más a ellos, sabemos mucho más lo que quieren y lo que queremos, y además cuando pasas crisis te acerca más todavía. O sea, es decir, 5 años previos al COVID nos hubiera acercado un porcentaje de nuestros clientes, los 5 años casi que llevamos, los 4 post-COVID, nos han acercado muchísimo más, incluso a los mismos clientes, ¿no? Evidentemente, todos tenemos que estar en nuestro sitio, pero nosotros sabemos que tenemos que estar mucho más cerca de lo que ellos necesitan, no de lo que nosotros pensamos que necesitaban anteriormente, ¿no? Por tanto, nos ha ayudado a conocer más a nuestros clientes y saber mejor cómo podemos aportarles. De hecho, nosotros siempre decimos, cuando hablamos con vosotros, y ya no solamente en una casa sobre el mar, sino en las reuniones que tenemos con vosotros, al final siempre decimos que sois psicólogos financieros. Sí. Y es que estos últimos 5 o 6 años, más todavía, porque es que han surgido una cantidad de acontecimientos. De hecho, estabais hablando de todo eso y me estaba viniendo a la cabeza con la pregunta o la respuesta con la que ha empezado Cristian, que digo, igual tiene razón, digo, porque cada 2 años surge algo complicado, es decir, 18, 20, 22, digo, estamos en el 24, digo, a lo mejor va a tener razón Cristian, pero lo que sí que está claro es que seguro que bueno, el mundo ha cambiado mucho, el mundo financiero también, el mundo del asesoramiento financiero también estos últimos años, ya no me voy a los últimos 10 años, me voy 5 o 6 años. Seguro que hay algo que nuestros clientes, nuestros oyentes quieren saber de cómo hacíais las cosas en el 2019, antes del COVID, y de cómo las estáis haciendo ahora mismo arrancando el 2024. ¿Hay algo específico con lo que nos podamos quedar que habéis cambiado vuestra manera de hacer en estos últimos 5 años? ¿Quién empieza? Si no hay, pues no hay. Pero yo creo que con todo lo que ha ocurrido, con todos los acontecimientos, con esa psicología que habéis hecho con los inversores, con ese aprendizaje, porque yo creo que de los malos momentos también el inversor aprende, es decir, de tipos negativos también ha aprendido. Pues seguro que hay algo que hacéis ahora que no hacíais en el 2019. Yo le compro la respuesta a María. Explicamos más. Yo, por lo menos en nuestro caso, hacemos más pedagogía con ellos, nos sentamos. Por ejemplo, lo que estaba comentando ella de la explicación de la renta fija. O sea, yo creo que no hay un cliente con el que no nos hayamos sentado a explicarle, cosa que antes yo no lo había hecho nunca. O sea, evidentemente la renta fija se comporta igual hace 40 años que ahora, pero no había tocado sentarte con un papel y empezar a explicarle a un cliente, hacerle numeritos, no sé qué, hacer unos numeritos de cómo puede impactar. Y es verdad que eso que comentaba María que había hecho, que
que es algo que nosotros hacemos ahora, ¿no? Y ya un poco por volver al tema de las herramientas tecnológicas, que nosotros, y lo comentamos en mi reunión y en la de ellos sé, porque las he escuchado que también lo han comentado, que nosotros somos gente que tratamos de estar muy cerca de nuestros clientes, presencialmente, estar con ellos, verlos, tocarlos, pero el mundo digital nos ha enseñado que además de estar cerca, verlos y tocarlos, las herramientas, digamos, más tecnológicas nos pueden permitir ayudarnos a que tengamos mucho más tiempo para otras cosas y resolvamos temas que antes eran muy engorrosos y documentalmente era muy complicado, muchas firmas en papeles de fichas, de fondos, de DFIs, de no sé qué, y ahora podemos, con las herramientas que tenemos, enviar todo de una forma en la que podemos acreditar que el cliente lo recibe, lo ve, lo lee, lo mira y lo firma, y podemos dedicar el tiempo a hablar, por ejemplo, del impacto que puede tener la previsible, si es que se produce bajada de tipos de interés en el efecto de una cartera de bonos de renta fija, por ejemplo, ¿no? Por tanto, las dos cosas. Poco más que añadir, Cristian. A nosotros nos venía, Álvaro, la pregunta, por dar un contexto, porque es verdad que lo que también notamos, porque nosotros alguna vez vamos a alguna reunión con el asesor con su cliente, y lo que hemos notado es que el mundo cambió para el asesoramiento, pero de hecho muchas familias empresariales, empresarios de toda la vida, han hecho cambios estructurales en su vida como tal. Yo iba a ir a dos puntos, que el primero es la proactividad por nuestra parte. Ajá. Yo creo que antes del COVID, por lo menos yo, he tenido la suerte de acostumbrarme a llamar mucho más y estar mucho más encima de mis clientes, ¿no? Eso sí que lo he notado, porque al final mis clientes a lo largo del COVID agradecieron mucho el nivel de contacto y la asiduidad con la que hablábamos y con la que explicaba las cosas, y se me ha quedado ese hábito, vamos a decir. Y luego, por otro lado, el tema de la pedagogía que comentaba él, ¿no? El explicar más y, bueno, las tecnologías, lógicamente, no vamos a descubrir el fuego ahora, ¿no? El que el cliente no tenga que estar 15 minutos firmando documentos ayuda a que tengamos más tiempo para otras cosas. ¿No? Es una obviedad. Entonces yo tiraría por eso, por la proactividad de mi lado, de ser yo quien contacta, quien habla, quien llama, quien escribe, quien pide, quien enseña, o sea, quien intenta explicar y quien toma la iniciativa, que quizás antes del COVID pues podríamos espaciar más en el tiempo esas reuniones o esas llamadas, ¿no? Y sí que he creado ese hábito de estar más encima de los clientes, vamos a decir. Pero eso no será... No lo sé, y aquí meto un poco de debate. ¿Eso no puede ser contraproducente? Es decir, que el cliente esté entonces más nervioso, más encima, ay, ¿por qué me llama? Y por qué? O sea, no lo sé, porque hay que marcar los límites. Claro, porque entonces a lo mejor después de una semana, oye, que es que no me has llamado esta semana. Como le tienes acostumbrado a llamarle todas las semanas, es que hay algo raro, es que pasa algo. Para empezar, yo creo que siempre tienes que, lógicamente, ver con el cliente cuál es el nivel de contacto que tienes que tener con él. Hay clientes que dicen, oye, mira, es que no quiero que me llames porque estoy muy liado y llámame una vez cada 2 meses, cada 3 meses. O sea, el cliente es el que marca cuál es el flujo de comunicación, si son llamadas, si son reuniones presenciales, si no, y luego la asiduidad del mismo, ¿no? Y luego yo creo que como se explica todo también, y yo creo que otra de las cosas es explicarle por qué le llamas. Es decir, no es, oye, yo te llamo cuando hay cambios, o te llamo cuando pasan cosas, o te llamo cuando no pasan cosas, o te llamo simplemente para saber y para que sepas que no ha pasado nada. Y el cliente generalmente es conocedor de por qué le llamas. Entonces no generas ese nerviosismo de me está llamando, ha pasado algo, o no me está llamando, ha pasado algo. Claro. Yo creo que como hay una mayor comunicación, como comentaban ellos, no suele darse ese problema de que el cliente se ponga nervioso porque llames o no llames, ¿no? Yo cuando pensaba en qué hago diferente del 19 al 24, la verdad es que yo, no sé, es que me considero también un poco mayor, aunque Cristian dice que es mayor, pero yo creo que esa forma de comunicar y de educar yo la tengo hace muchos años, no sé si me viene desde Lehman, pero yo ya explico todo en detalle. Lo que en mí ha cambiado mucho del 19 al 24 es el tipo de carteras. Yo llevo evolucionando mucho en el perfil del cliente y la educación te ha permitido meter otro tipo de cosas dentro de las carteras, ¿no? Dependiendo luego del tamaño, de la vehiculización que tienen, pero desde meter inmobiliario, proyectos de economía real. O sea, veníamos de hace 20 años tener
tu cartera de acciones españolas, tus letras del tesoro. Sí, sí, sí. Y educar en lo que era un fondo de inversión, cuando ya la gente sabe lo que es un fondo de inversión, le puedes explicar lo que es una FCR, o sea, vas poquito a poco, ¿no?, educando. Eso sí que ha cambiado, y el perfil de lo que había. Yo en 19, bueno, cuando hemos hablado antes, casi el 40% de la deuda gubernamental daba rentabilidades negativas y te ibas a monetario, explicabas por qué, y ahora ves tus carteras, dices que no tiene nada que ver el enfoque de carteras de hoy al del 19. Por el servicio no ha cambiado, por la parte de la digitalización sí. No solo porque perder... A ver, MiFID II nos ha hecho tener que rellenar más papeles, más cosas, y la tecnología nos ha ayudado a digitalizar eso. Pero en mi caso también, y hablando también de inteligencia artificial y todo lo que está por venir, me está ayudando mucho a controlar los riesgos de las carteras. O sea, yo al final, como hablábamos antes, para mí es más importante el riesgo que la rentabilidad. Para mis clientes yo creo que no, porque el riesgo es muy subjetivo. Exacto. Y le ven mucho menos riesgo a cosas. Cuanto más mejor, cuanto les des más mejor. Sí, es la rentabilidad. No voy a decir una frase que me dicen, pero sí, al final la gente le gusta la rentabilidad y se olvida a veces del riesgo, ¿no? Sí. Y nosotros estamos en ese binomio rentabilidad-riesgo, y a veces trinomio rentabilidad-riesgo-liquidez. Pero fuera parte de eso, yo creo que cuando el perfil de los asesores, y creo que los tres que estamos aquí, es de servir al cliente y de poner al cliente en el centro, pues los años que llevamos cambiarás un poco la metodología, cambiarás la clase de activos, pero el cliente no cambia, ¿no? Y poner al cliente ahí con esa sensación de que hagas un traje a medida del cliente está ahí y seguirá estando, usemos más herramientas tecnológicas o no, pero ni nos va a suplir una maquinita que diga tal, porque al final los que conocemos al cliente, y como decía Álvaro, yo nunca me ha pasado un cliente, bueno, sí, un cliente llamé una vez en agosto, cuando China cayó un día, bueno, aquella caída maravillosa del 20% en China en un día intradía, de repente llamé a un cliente y me dice, pero tú estás ahí, ¿no? Es agosto, pues no pasa nada. Y ya dije, justo. Esta llamada no tenía que haberla hecho. Pero raramente pecas. Yo creo que conoces suficiente al cliente para saber quién se va a poner nervioso ante una circunstancia y quién no, ¿no? Y yo sí de pecar, prefiero pecar en exceso y que me digan, Ana María, no me llames, que está todo bien. Pero de pensar que el cliente pueda, porque nunca he recibido una llamada de un cliente que quiera vender nervioso porque no le has llamado y no me gustaría tenerla, ¿no? Prefiero esa tranquilidad de, perfecto, todo está bien, como dice Álvaro, aunque no vayas a cambiar nada, pero no lo hacemos por esto. Y entiende el argumento y se queda más tranquilo. Pero mira, María, y no es por meter más debate. Vino cañero. No, pero es cierto, y los tres asentíais cuando María comentaba que del 2019 al 2024 lo que ha cambiado son vuestras carteras. Las carteras, cómo confeccionáis las carteras de vuestros clientes o los activos que hay en las carteras de vuestros clientes. Hablabas de economía real, al final inversiones alternativas. ¿Eso es fruto de esa búsqueda de rentabilidad porque los tipos de interés estaban muy bajos o incluso negativos? ¿O eso es algo estructural? Porque es cierto que ese auge de inversiones alternativas en estos últimos años ha venido muy ligado a esa falta de rentabilidad por unos tipos de interés tan bajos y en esa búsqueda de rentabilidad en otros activos. ¿Eso ha sido así? Y si ha sido así, entonces ahora que estamos con unos tipos de interés mucho más altos, ¿esas inversiones van a perder más atractivo o no? Yo creo que es fruto de las dos cosas, de un proceso de maduración de un sector, sobre todo de la parte de los ilíquidos y sobre todo de la parte que tiene que ver con capital riesgo y a la vez es fruto de que como no había inversiones que te garantizasen una rentabilidad y la experiencia o la trayectoria, el benchmark de los últimos tropecientos emisiones de productos de renta por ejemplo, de FCRs o de economía real, cualquier experiencia de cualquier gran entidad que ha lanzado cualquier proyecto de estos en la rentabilidad positiva, pues es un poco proceso de las dos. No hay rentabilidad positiva por un lado y además estos procesos tienden a llevar muchos años y a democratizarse mucho más y al final, pero es un proceso irreversible como cualquier otra cosa, ¿no? Como cuando los clientes no contrataban fondos de inversión, esto ya no lo he vivido casi ni yo, aunque sea el más mayor, y de repente empiezan a contratar fondos de inversión, ahora todo el mundo es fondos de inversión y nada más, y ahora no, ahora ya no es fondos de inversión y nada más, ahora el mercado evidentemente es mucho más amplio, pero por ejemplo la reforma reciente que ha habido en España que va a permitir la contratación de instituciones de inversión colectiva, inversión libre desde 10.000 euros para clientes pequeños y para clientes que no son o que no entiendan los productos como complejos, va a abrir el mercado todavía más. Por tanto, la legislación va a ayudar y continúa ayudando porque los clientes lo piden
o continúa ayudando? Quiero decir, ¿por qué ahora de repente se cambia la normativa? Bueno, pues tampoco tengo muy claro qué es lo que ha llevado una cosa ha llevado a la otra, o porque el proceso de maduración de las inversiones ha hecho que el legislador se dé cuenta que ya no es necesario que sean clientes complejos o que ya no es necesario que sean desde operaciones de 100.000 euros. Pues son un poco las dos cosas en contestación a lo que estabas contando, ¿no? Yo no creo que vaya para atrás. Casi nada de los mercados financieros que ocurre y que empieza a subir va para atrás. Otra cosa es que tenga su periodo de madurez, llega hasta un punto y ya no continúe. Pero desde luego no va a ir para atrás el proceso de democratización de vehículos, digamos, en general menos líquidos o más complejos. Sí, yo estoy de acuerdo con ese mix, ¿no? Nada más que añadir. Creo que efectivamente la búsqueda de rentabilidad ha sido el gran driver, pero entran otros motivos, ¿no? dentro de ello. Yo sí añadiría, hemos visto una evolución y en España y sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Antes tú tenías una empresa familiar o de un tamaño y cuando querías venderla porque no tenía relevo generacional, o la sacabas a bolsa o se la vendías a un competidor. No había tanto fondo. Sí. Ahora el periodo de maduración de las inversiones hasta que salen a bolsa es cada vez más largo. Se vende un private equity, luego un secondary, luego... Entonces, todo ese periodo de generación de valor que antes podías capturarlo en los mercados financieros, ahora o te vas fuera de los mercados financieros a ese tipo de actividades o te lo pierdes. Sí. Porque hay empresas que dices, desde que salió Amazon o Facebook a bolsa ha subido no sé cuánto, pero el que la compró antes de salir a bolsa es el que de verdad ganó dinero. Sí, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí que el desarrollo de los mercados, aparte de la globalización que te permite hoy comprar cosas en cualquier lugar del mundo, ha permitido que esa clase de activos hoy sean accesibles y a su vez, como bien decía Cristian, la legislación ayuda, ¿no? a darlo a otro tipo de clientes. Pero es que ha venido desde el inicio decir, oye, es que el mundo está cambiando y ahora la financiación de cierto tipo de operaciones ya no solo son, ¿no? saliendo a bolsa o comprando la... Hay algún asesor que nos comentaba relacionado con las inversiones alternativas que también es una forma, los tres han mencionado el concepto de largo plazo, que es una forma también de obligar prácticamente al inversor a ser largoplacista. Oye, es que esto no tiene liquidez. Entonces, a veces la liquidez juega a favor cuando tienes que pasar un mensaje de decir, no, aquí nos sentamos porque confiamos en este proyecto y estamos aquí 5 o 7 años, ¿no? Muy bien. Bueno, pues para cerrar nuestro debate, ¿vale? Después de haber profundizado mucho en temas de actualidad, queríamos terminar haciéndoos una pregunta a cada uno sobre una pregunta que hemos extraído de vuestras entrevistas, de vuestras distintas entrevistas, temas que también sabemos que son importantes para vosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar contigo, Álvaro. Dinos un propósito para este 2024 que te lleve a tener tu casa sobre el mar en el Mediterráneo y que te permita continuar dándole al pádel. Creo que la casa en el Mediterráneo para este año ningún propósito lo va a lograr, pero bueno, el camino hacia sí que puede que tenga propósitos. Pero bueno, al final con el tema del pádel he decidido darle la vuelta. El pádel no va a ser el propósito, sino el medio para llegar al propósito. El propósito es tener una vida más saludable y al final pasamos mucho tiempo sentados y yo creo que el tiempo libre que tenemos pues tenemos que dedicarse a los amigos y a la familia. Y también a estar sanos y a hacer ejercicio. Entonces el pádel es el camino para llevar esa vida más saludable y encima compartirlo con amigos porque no se puede jugar solo. O sea que 2 por 1. Buen mix, enorme ese mix, fantástico. Oye María, y a ti te íbamos a preguntar, porque en tu entrevista nos hablabas de los rompecabezas, de los puzzles, pero algo más importante o más interesante es que cuando te hicimos la entrevista nos hablaste de un viaje que querías hacer con tus hijos, con tu familia, y lo conseguiste este año hacerlo. Entonces, ¿hay algún... Bueno, cuéntanos qué tal y a dónde fuiste. Y cuéntanos, porque ya es que no le va a dar curiosidad a todos los que nos escuchen, pero además cuéntanos si hay algún propósito para este año en ese sentido, porque sabemos que te has recorrido medio mundo, o sea... Sí, fuimos a Nueva York y a Orlando. Como os conté, quería ir a los parques Disney. Cuando estábamos por allí nos preguntaban, ¿quién de los dos quería ir al parque? Y decía, mi madre. La que quería ir era yo, no ellos. Y es verdad, o sea, me faltó vestirme de princesa, no os digo más. Y sí, estamos ahí, estas Navidades hemos estado discutiendo cuál es nuestro... Bueno, sí que nos vamos a hacer una escapadita a Londres en Semana Santa, pero el gran viaje que estamos discutiendo para este año, estamos entre Argentina y la costa oeste de los Estados Unidos, una de las dos. Qué bien.
Así que sí, ya os dije que me quedan pocos años de que acaben acatando mis decisiones. Exacto. O que se quieran ir con amigos. Sí, y quiero aprovecharlo. ¿Y algo con el Club Rotary? Que nos comentaste que colaborabas mucho con el Club Rotary. ¿Algo con ello? Sí, bueno, os cuento. Esto es una primicia porque no lo he dicho públicamente. Yo renuncié a la presidencia de Rotary en junio porque os acordáis que estaba de presidenta y bueno, se rota cada año la presidencia, pero he decidido dejar temporalmente como rotaria la organización porque precisamente, como ha dicho Álvaro, y además me lo preguntaba Cristian antes, ¿cómo te da la vida para tanto? ¿No? Me lo preguntáis vosotros. Pues es verdad que el año de presidencia dediqué mucho tiempo a muchos proyectos y te das cuenta que el día tiene 24 horas. Sí. Entonces en Rotary estoy colaborando, además, bueno, todo el tema del vino que os conté y haciendo proyectos. Bueno, fuera de micros luego os contaré la última que he hecho, que fue la semana pasada, además aquí en Madrid, un tema bastante bonito, pero no estoy tan activa en el día a día porque quiero dedicarles tiempo a los peques, al negocio que no para de crecer y a viajar un poquito más. Así que de momento Rotary sigo siendo, como digo, de corazón y el lunes ceno con ellos, pero está un poquito al margen, así que de momento no, pues no hay más proyectos de Rotary. Muy bueno. Bueno, y ligado con eso que comentabas del vino, Cristian, no, y vais a saber, y los que hayan escuchado la entrevista de Cristian lo van a saber, porque ¿hay algún plan que te tengas para este año para seguir desarrollando tu pasión por la enología y esos procesos de elaboración del vino? Por eso decía que lo que has comentado, María, está muy ligado con lo que le queríamos preguntar a Cristian. Vamos a ver, ¿qué deberes aquí nos ponen? No, mira, yo he tenido suerte porque realmente nosotros, no voy a hacer publicidad, pero mi entidad financiera compró a otra entidad financiera que tenía mucha presencia en La Rioja y casualmente tenía mucha presencia también en La Rioja Alta y casualmente tenía mucha presencia entre pues, un perfil de bodegueros y tal. Y entonces son las visitas que no me pierdo nunca. Entonces a otros sitios quizá no voy, el trabajo no me da para tanto, no llego a viajar a todos los sitios donde me gustaría o donde debería estar, pero a todo el mundo, a todo mi equipo de banqueros y a todos los clientes que necesitan cualquier cosa voy. Por tanto, visito mucho una zona que está completamente enamorado, mi lugar de donde me tenéis que encontrar si un día me pierdo, no sea otro que no sea en algún momento en algún lugar de La Rioja. Entonces, no, lo único como un poco un matiz, yo no he probado nunca en mi vida ningún vino que sea americano y ahora este año voy a hacer una cifra mítica que no voy a decir cuál porque no voy a decir cuál. Sería un compromiso. Mítica, pero sí, exactamente. Pero sorprenderíais lo joven que soy. Pero como voy a estar en Estados Unidos durante este verano, pues sí que me gustaría dedicarme algún día en alguna excursión y alguna visita práctica en alguna bodega y continuar con esta tradición. Pero tengo la suerte de estar bastante ligado con el mundo del vino. Es algo que envidio todavía mucho más a María porque ella no es que esté ligada, es que vive en medio de y tiene mucha suerte y espero poder continuar haciéndolo. Oye, buenísimo, fantástico. A La Rioja estás invitado, ¿eh? Digo, a una bodega o a las que queráis, todos, ya lo sabéis. Sí, bueno, eso queda aquí apuntado. Apunta, Francisco, apunta bien. Quedó pendiente de la anterior, incluida María. Sí. Bueno, de hecho, María, coméntanos, porque se me ha olvidado la cifra y no quiero meter la pata, pero nos contaste que ¿cuántas bodegas había en La Rioja? O sea, muchísimas. O no sé si... bueno, no sé si también te digo, es un sector... No, habrá unas 2.800, pero bueno, creo que a final de año habrá menos. O sea, estamos pasando una travesía del desierto en el mundo de las bodegas por todo. Eso sí que da para otra entrevista entera, pero tanto por materia prima, por temas de endeudamiento, que las refinanciaciones están afectando. Es un negocio muy demandante de capital, de mucha inversión en circulante, barricas, viñas. Entonces, al final el margen no suele ser muy alto y por tamaño, al final es un mercado muy atomizado. Grandes hay pocas. Sentido. Y la climatología ayudará poco también. No ayuda en general nada, porque la gente cada vez bebe menos vino, bebe más cerveza y otras cosas, es verdad. O sea, el consumo de vino ha caído, la producción se ha incrementado porque hay muchos más derechos. En La Rioja hay mucha discusión acerca de los derechos de plantación y cuánto podemos llegar a producir. Entonces, hay demasiadas variables que se han juntado todas, incluido el tema de los tipos de interés, que no está ayudando y la verdad que yo creo que los pequeños bodegueros están sufriendo, ¿sabes? O sea, están siendo años complicados y bueno, tenemos bastantes operaciones corporativas ahora mismo y es una pena porque hay mucha empresa familiar de mucha larga tradición, pero el mundo es así, ¿no? O se concentran o alguno pues o tienen negocios, que también pasa con mucha bodega de Rioja, que tienen negocios industriales que al final de año acabas extendiendo un cheque del negocio industrial en la bodega, ¿no? Porque es algo más, exactamente, más casi pasional. Representativo, sí, de decir que eres de La Rioja, ¿no? Y que es tu bodega,
que por simple decisión financiera. A mí me costaría convencer a un cliente que compre una participación en una bodega por la rentabilidad financiera únicamente, ¿no? Hay que añadirle otras connotaciones. Desgraciadamente, uno de los cambios que se han producido, ya no desde el 2020 o 2019, sino desde antes hasta ahora, es que en las reuniones de las grandes organizaciones, cuando tú ibas a una reunión de cualquier cosa, siempre había vino. Es una tontería, pero es cierto. O sea, hace 20 o 25 años tú ibas a una reunión, en una comida, y aunque fuera una comida, pues había vino. No sé si había cerveza o no, pero desde luego había vino. Ves a encontrar ahora una reunión, un evento en el que haya, o de trabajo, quiero decir, no un cóctel a las 8 de la tarde. Ves a encontrar una reunión de trabajo en el que te vengan a traer la comida, lo que sea que estés trabajando y te pongan vino. No existe. Es una de las cosas que ha cambiado. Somos más serios, por ejemplo. Somos más serios, sí. No sé si es mejor o peor, pero somos más serios. Oye, 3 propósitos buenísimos, ¿eh? Para cerrar esta entrevista. Bueno, amigos, lo decíamos al principio. Nosotros, sinceramente, sabemos que tenemos con ustedes y con toda la comunidad una relación estupenda, pero les agradecemos muchísimo. María, te viniste de Logroño. Álvaro está siempre disponible aquí en Madrid para atendernos y eso lo valoramos mucho. Cristian, te viniste de Zaragoza ampliando equipo, moviéndote de oficina, o sea que sabemos que este tiempo es muy valioso y se lo agradecemos. Y además nos dejan siempre, digamos, unos comentarios y unos contenidos muy valiosos para nosotros y para el resto de la comunidad. Y están jugando un papel muy activo en ella y eso además lo agradecemos al doble. Gracias por venir, por acompañarnos y por esa cercanía que les caracteriza. A vosotros. Yo me sumo al agradecimiento de Francisco. Es siempre un placer teneros con nosotros. Y ha apuntado Francisco. La siguiente vez que nos veamos los 5 es en Logroño, en una bodega, invitados por María. Se ha apuntado hasta la hora en la que lo ha dicho. No hay duda. Nada, muchísimas gracias y un placer siempre teneros con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y así abrimos este 2024 con 3 amigos aquí en el estudio debatiendo, haciendo un debate muy rico en contenido, en actualidad, en propósitos, que también es importante. Programa número 100, con mucha información, como decíamos, y siempre bajo un ambiente fresco, diferente y cercano, que es lo que caracteriza una casa sobre el mar. Escúchanos y suscríbete en nuestros canales porque esto es una comunidad que no para de crecer y eso lo debemos también a todos ustedes, a quienes nos siguen. Por supuesto, seguirnos y escucharnos en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. Ahí vais a poder encontrar información de los asesores, de sus entrevistas y de todos los miembros de la comunidad de Una Casa sobre el Mar. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.